noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a dividir en tres partes el programa. Vamos a seguir hablando de lo que fue Odesur, pero vamos a hablar con los sectores que, bueno, no son los que tuvieron más movimiento, pero que vieron que se pueden hacer eventos interesantes en el país que mueven la economía. Después, en una segunda parte, vamos a hablar con los que sí se beneficiaron, digo, los hoteles, los shopping, o sea, todo ese movimiento comercial que hubo. Y después, en una tercera parte, vamos a estar también con un viceministro de Hacienda hablando de este acuerdo que se suscribe con el Fondo Monetario, un gobierno que se está yendo. ¿Qué significa? O sea, hay un compromiso, se va a seguir. O sea, podemos hablar de políticas públicas. Bueno, tenemos un programa bastante completo, así que voy directamente ya con los invitados para esta primera parte. Estamos con Oliver Galledes, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay. ¿Qué tal, Oliver? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un placer estar acá y con toda la audiencia. Gracias por venir. Augusto Insfrán es presidente de la Asociación de Bares del Paraguay de Asobar. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Luis. Encantado. Bueno, primero, ustedes, digamos, observaron todo el movimiento enorme que hubo con la fiesta de Odesur, pero no fueron los sectores, digamos, más beneficiados porque no es el público que normalmente asiste a un bar. Bueno, no pueden ir al bar porque se supone que no pueden chupar, ¿verdad? Son deportistas. Sí. Y tampoco eran los que iban precisamente a los restaurantes, Oliver. No, yo creo que exactamente. Los deportistas no fueron a los restaurantes, ellos ya tenían, siempre lo vengo diciendo, tenían premarcado su menú en los hoteles donde estaban hospedados, pero sí veo que con mucho entusiasmo se lanza un que se gastó tanto en hotelería, tanto en gastronomía, y probablemente hubo en gastronomía ese dinero, no sé si tan abultado como lo dicen, pero los restaurantes de Asunción, la gran mayoría no sintieron ese movimiento. Esa gente sí, por supuesto que comió, pero comió en sus hoteles y comió esos menús que otorgaba la Secretaría Nacional de Deportes en los centros, tanto en el Comité Olímpico como en la Secretaría Nacional de Deportes. Entonces, no llegaron a venir a nuestros restaurantes, lastimosamente, pero sí vimos toda la fiesta que hubo en Asunción durante estos días y quedamos muy contentos con lo que quedó para Asunción y lo que puede ser para el futuro. Ahora, ¿cómo el que vengan, digamos, tantos turistas, aunque sean deportistas, lo que fuera, y vean lo que hay, cómo podemos poner en vitrina eso que alguna vez hablábamos ya en la radio, Oliver? Nosotros tenemos una oferta gastronómica sumamente variada para un mercado tan chiquito y con unos precios sumamente razonables para lo que es la región. Ya no hablemos lo del mundo, ¿verdad? O sea, no podemos comparar con lo que te cuesta esto en Europa. Totalmente, totalmente. Yo creo que Asunción está preparada. Asunción tiene Asunción y en Paraguay, pero vamos a ver, Asunción y Ciudad del Este y Encarnación son los que están al frente de la gastronomía en el país. Yo creo que de a poco vamos a ir creando un turismo gastronómico en Paraguay. Ya cada vez más vemos al turista argentino que viene que dice, la carne está mejor acá que en nuestro país argentino. Excelente, eso es un punto positivo para nosotros. Vemos también turistas que dicen, es envidiable la selección de vinos que tienen ustedes acá, porque los uruguayos tienen solo vinos uruguayos, los argentinos solo argentinos y los chilenos solo argentinos. Nosotros tenemos vino del mundo entero. Así que cada vez vamos a ir creando ese concepto de que en Asunción se puede venir a comer bien. Y dentro del gremio de la ARPI estamos trabajando con un proyecto que ya lo hablamos con la Senatur, que queremos hacer Asunción capital de sabores. ¿Por qué? Porque conseguimos los sabores de todas las culturas en este país. Y puede ser un atractivo venir a Asunción a pasar un fin de semana o durante la semana y decir, me voy a ir a un japonés, me voy a ir a un tailandés, me voy a ir a un restaurante de brasilero y, por supuesto, la cocina paraguaya también. Enseguida vamos a hablar más de esto porque me tocó la experiencia justamente de algunos familiares que vinieron de la Argentina y que se cayeron de espalda ante la variedad que había y sobre todo, repito, los precios. Coste que ellos tienen ahora con el tema del peso, ¿verdad? Unos precios más que razonables y les cuesta mucho más caro al tipo de cambio acá. Pero en el caso de los bares, Augusto, yo le escuché a muchos extranjeros celebrar la vida nocturna en Asunción. Yo digo, vida nocturna en Asunción. Y tiene que ver con esto, con la cantidad de bares. O sea, sí, en los últimos años hubo como una explosión, ¿verdad? Sobre todo hay zonas así donde están un barcito al lado del otro y son barcitos temáticos. O sea, es el show de la noche. Exactamente. Justamente Asunción tiene una noche muy diversa, una noche súper interesante para la región, ¿verdad? Porque en Asunción realmente se mueve 24 horas, ¿verdad? Estamos hablando de que Asunción no duerme.
Y que es lo que te venden en otras ciudades donde realmente no ocurre eso, ¿verdad? Acá sí, eso es lo que más le atrae a los extranjeros, ¿verdad? Y sí, es bueno fomentar eso y sería interesante crear una campaña en donde podamos con eso impulsar el movimiento hacia la región, hacia nuestro país de la región, ¿verdad? O sea, que yo estaba pensando en esto que decía Oliver, ¿verdad? De convertir, digamos, Asunción en un centro de hacer turismo de sabores y pensaba un poco en lo que es esa tradición en España de salir de tapas, ¿verdad? Porque ellos están toda la noche recorriendo bares y se sirven una cosita y toman algo, ¿verdad? Podríamos hacer... ¿Qué necesitamos para eso? ¿Cuál es nuestro problema principal? ¿Es seguridad? Exactamente, eso te iba a decir. Justamente la seguridad es el principal problema y el abandono, ¿verdad? El abandono de la ciudad. Porque si bien este evento, por ejemplo, fue interesante porque se visualizaba más en la región, ¿verdad? Más en Sudamérica, pero también en el mundo, lugares puntuales que realmente no reflejaba la realidad de Asunción, ¿verdad? Entonces, para que la noche sea más atractiva, realmente tiene que terminar esta dejadez que tiene la ciudad, especialmente el centro, ¿verdad? Y apuntar mucho a la seguridad. Si bien el Odesur no nos afectó directamente a nosotros, sí nos da una imagen de un país seguro porque gracias a Dios no hubo ningún hecho delictivo. Se vio una... Hasta los delincuentes parece que respetaron en ese momento el evento. Se vio una Asunción que hasta yo desconozco, ¿verdad? Porque realmente si vos mirabas la tele y decías, esto, qué lindo, ¿verdad? Y sí, y bueno, ¿dónde está ocurriendo? Sería bueno que a partir de este punto del lado del sur volvamos hacia atrás y limpiemos nuestra casa, hagamos realmente una ciudad interesante y por sobre todo la seguridad, ¿verdad? Que salgamos a caminar seguro, que sea una ciudad segura. Eso es principal para que la noche realmente asuncena sea un atractivo para la región. Me quedé pensando, Oliver, a ver, nosotros tuvimos acá la participación del Estado que puso plata para un evento. Puso casi 80 millones de dólares. Había que hacer una inversión para un evento grande. Eso terminó siendo rentable para el Estado porque va a recaudar, para la economía que se movió, inclusive políticamente le vino muy bien, porque hay que saber que la sensación que quedó pues, es que a la pucha podemos hacer bien las cosas, ¿no? De ese dinero, no es que todo ese dinero se fue del país, ese dinero fue invertido en el país, ¿verdad? Se quedó acá. Eso es lo mejor de todo, lo más interesante, y que movió, como bien dijimos, la hotelería movió de una forma extraordinaria. No había lugar en los hoteles. Yo tenía un amigo mío que tenía que venir por negocios de México y canceló su viaje porque no tenía lugar en los hoteles en los cuales él solía quedarse. Él me nombró 5 hoteles, los 5 hoteles estaban llenos, o sea que pospuso eso para más adelante. Así que en ese sentido se nota que fue bueno para un sector y muy bueno, y como dije, quedó en Paraguay ese dinero, no fue un dinero que se compró algo que salió del país. Ahora, ¿se puede este mismo formato llevar o replicarlo para otro tipo de evento? Por ejemplo, qué sé yo, un evento cultural que se vincule con el tema gastronómico, con el tema... O sea, otra organización o otro proyecto público-privado como fue esto, ¿verdad? Que haya dinero del Estado, pero que genere retorno, que eso signifique cobrar más impuestos y que mueva la economía. Concierto como estilo Rock in Rio, ¿verdad? Exacto. 4 días de concierto con grupos internacionales que traigan los Rolling Stones o quien vos quieras ahí, y que genera un atractivo de venir a Asunción. Te quedas 4 días en un hotel, te alimentás en los restaurantes. Evidentemente ese tipo de proyectos puede servir. Y son proyectos muy costosos, donde de repente hay un riesgo también, y probablemente el Estado podría tomar ese riesgo, porque si le sale bien, va a salir beneficiado toda la población. Claro, yo pensaba, hay ciudades que ya, digamos, son símbolos de ese tipo de eventos, ¿verdad? Rock in Rio, no sé, por decir. Estoy seguro que la ciudad de Río debe ganar un montón de plata con eso. Pone dinero la ciudad de Río. Pone plata y retorna, ¿verdad? Y retorna, por supuesto, retornan los impuestos, pero retorna en una cuestión de que la gente conoce y dice, es un lugar lindo donde podemos volver en cualquier momento del año a disfrutar. Hay alternativas, evidentemente que hay alternativas y se puede buscar. O sea, hemos visto que lo de Sur salió, que salió bien,
Entonces yo creo que la gente se podría animar a hacerlo más. Como bien deciste, estamos en un momento de transición donde termina un gobierno, no se sabe si continúa o si asume otro, pero esa es una cuestión que también tenemos que sacarnos un poco de encima. No podemos paralizar un país durante un año porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Claro. Pero acá es donde tiene que ser una política pública, no importa cuál sea el gobierno de turno, eso tiene que fluir, tiene que seguir funcionando. Totalmente. Y bueno, con estos los paraguayos tenemos que animarnos a apostar por cosas que no creemos, ¿verdad? Que especialmente en los deportes amateur que no creíamos, el país apostó y resultó. Increíblemente, yo personalmente nunca le di una a lo de Sur porque tengo experiencia en el deporte amateur y la verdad que nunca hubo apoyo de nada. Y hoy día es increíble todo lo que se consiguió. Entonces, sí se puede organizar cosas grandes, eventos grandes, puede ser deportivos, culturales, traer unos eventos que nos beneficiaron a nosotros. Fue la final de un evento que nos benefició, fue la final de la Copa Sudamericana, que llenó hoteles, inclusive muchos se animaron a alquilar su casa, bares llenos. O sea, hay eventos que realmente mueven los bares, inclusive eventos internacionales que ni siquiera se gasta el país, ¿verdad? Que nos benefician a nosotros. Pero acá lo importante es saber, la conclusión es de que sí se puede lograr eventos grandes, ¿verdad? Pero, como te repito otra vez, tenemos que nosotros darle seguridad a la gente y tener una casa ordenada para poder recibir a los extranjeros. ¿Cómo venían ustedes? ¿Había una recuperación? Porque, bueno, después que se empezaron a levantar las restricciones, la gente estaba como desesperada y quería salir. Sí. La noche realmente tuvo una recuperación rápida, ¿verdad? De la gente, porque estuvo mucho tiempo encerrada y parecía una cosa loco cómo salían. Y bueno, y también la situación económica no es que esté tan buena para la mayoría. Entonces uno, ya que no tiene para comprarse su auto, comprarse su casa, cosas más o menos destina al entretenimiento, ¿verdad? ¿Hoy están al nivel pre-pandemia o todavía? No. Todavía falta un poco, un 20% más o menos falta. Pero sí, ya estamos muy cerca. ¿Y ustedes, Oliver, cómo está la cosa? Nosotros no llegamos al movimiento prepandemia en restaurantes. O sea, en la cantidad de cubiertos mensual estamos en el mismo número. Lo que no estamos en el mismo número es lo que vendíamos antes. O sea, nuestra declaración al fin de mes, nuestro balance al fin de mes es menor hoy en día que lo que fue en el 2019 en guaraníes. Y lo más interesante de todo es que durante esto pasaron 3 años y hubo aumento de todo. Claro. O sea que nuestro margen de ganancia hoy en día en los restaurantes es menor de lo que era en el 2019. O sea que está un poco apretada la cosa, pero estamos tratando siempre de encontrar soluciones y buscar para adelante. ¿Y cómo ven el escenario? Bueno, ahora tenemos la cuestión política, ¿verdad? Pero ¿cómo ven el escenario de acá para adelante? Nosotros estamos entusiasmados dentro del gremio porque estamos trabajando sobre proyectos de hacer cosas que pueden beneficiar realmente a los restaurantes del gremio. Lastimosamente no podemos abrirlo a todos los restaurantes que no están asociados, pero dentro de nuestro concepto estamos buscando alianzas que creo que pueden ser muy fructíferos, tanto para nuestros consumidores como para nosotros mismos, y es la forma que estamos buscando de salir de esto, porque necesitamos progresar. ¿Por qué necesitamos progresar? Porque es impresionante la cantidad de deuda que tenemos nosotros. Nosotros estamos endeudados. Durante la pandemia tuvimos que pagar salarios, tuvimos que pagar muchas cosas, porque todo lo que vino de la suspensión, y eso vino después, pero durante un tiempo estuvimos en el limbo total y sacamos préstamos y nos endeudamos. Y bueno, esas cosas estamos pagando hoy en día. Claro. Ahora, es muy importante, ¿verdad? Un trabajo cooperativo, qué sé yo, pensaba yo. Las compras, por ejemplo, si compran colectivamente, el escenario cambia. Lo hacemos. Hemos negociado con marcas de aceite, hemos negociado con marcas de jabones, hemos negociado con marcas de pollo, ¿verdad? De forma colectiva para conseguir un mejor precio y redistribuir eso después entre los socios. Evidentemente, como gremio es una de las prioridades conseguir el mejor precio para todos nosotros. Claro. Y en el caso de los bares, porque ahí la competencia es bastante fuerte. Sí, ahí cuesta un poco más. Hacer acuerdos, sí, exactamente. Pero sí tenemos los allegados y qué sé yo, pero
más estamos para defendernos sobre las cosas que recaen por nosotros, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta que nosotros tenemos muchísimos impuestos que pagar, ¿verdad? Desde IVA, APA, SGP, municipalidad, por eventos, municipalidad. Son varios impuestos los que tenemos que pagar y eso es lo que vamos acordando con las entidades que corresponden, ¿verdad? Y vamos alineando un poco para que no sea tan arbitrario ese cobro. Eso que está hablando Augusto justamente es algo que nosotros estuvimos haciendo un listado. En gastronomía, si vos querés trabajar legal, hay 36 ítems que hay que cumplir y pagar. 36. Eso justamente iba a preguntarle, ¿cómo les pega el tema de la informalidad? Muchísimo, evidentemente que nos pega porque vos como consumidor, no sé si Luis Vareiro, pero en la gran mayoría en el Paraguay, no le molesta ir a comer a un lugar informal. Le gusta, le sale más barato y se va a ese lugar informal. Lo que quiere es precio. Lo que quiere es precio. Y evidentemente que juega totalmente en contra del formal. Pero ya sabemos que es así. Y estamos siempre trabajando también como gremio de alguna que otra forma con la municipalidad y con los órganos del gobierno de alivianar estos 36 puntos o de que sea igual para todos. Sí. Hay que buscar la fórmula. Sí, yo creo que falta un poco más el trabajo coordinado con el Estado, a través de todas sus instituciones, ¿verdad? El gobierno central, municipal. Sí. Pero yo noto algo, sobre todo uno después de viajar, ¿verdad? Se da cuenta que mucho creció la calidad de nuestro mercado. O sea, digamos, vos entras a un local gastronómico y la atención es distinta, la decoración, o sea, llegamos a los niveles de la región, ¿verdad? Totalmente. Vos entrabas antes y desde el mozo ya te das cuenta que estabas en Paraguay. Eso era atroz. Eso cambió radicalmente. Asunción y el interior también se ha modificado, hemos progresado enormemente. Ese atractivo de venir a comer en Asunción se ha vuelto realmente un atractivo, ¿verdad? Y hemos visto cómo se han implementado cursos para los mozos, cursos para esto, los detalles en la decoración, ¿verdad? Antes era un mantel y se acabó, hoy en día es qué color de mantel, cómo va a combinar, decoradores que vienen a trabajar en los restaurantes para que eso vaya mejorando. Y el público se da cuenta de eso. Indefectiblemente se da cuenta de eso. Y ahí está, yo no sé, quiero que me corrija, Oliver, si es que me equivoco. Al Estado le falta acompañar ese crecimiento gastronómico, ya redondeo, bares, restaurantes, sí, y todo y eventos, ¿verdad? No, creo que en ninguna entidad pública hay un departamento exclusivo que atienda a los gastronómicos, ¿verdad? Que es lo que siempre pedimos en la municipalidad, en el Ministerio de Industria y Comercio. O sea, realmente la gastronomía necesita una atención ya especial, ¿verdad? Sobre todo que la gastronomía prepandemia, empleada en Paraguay, según datos mismos de la Secretaría Nacional de Turismo, 123.500 personas en Paraguay. O sea, es muchísimo lo que emplea la gastronomía en el país. Claro, y se trata de un tratamiento diferenciado, no solamente, qué sé yo, para hacer el seguimiento, el control de calidad, las normas básicas, ¿verdad? No sé, extinguidores, sino también financiamiento, por ejemplo, crédito, ¿verdad? Una cuestión básica, e inclusive política pública de turismo. Digo, si vas a desarrollar, decir, bueno, espera un poco, acá tenemos nosotros un filón porque tenemos una gastronomía variada y barata para la región. Y tendría que haber una política pública inclusive de promoción. No la hay de momento. Hay una política de promoción, la están intentando hacer, digamos, dentro de la página web de la Senatur. Vos encontrás restaurantes paraguayos, y aquello, pero no es algo que se venda para afuera todavía. O sea, está la información, pero no la están vendiendo para afuera, y eso es lo que falta. Y sobre todo hoy que la forma en que llega la información turística tiene otros canales. Yo acabo de hacer turismo en un país que, digamos, tiene miles de años de recibir turistas, ¿verdad? De los tiempos del Imperio Romano. Y me sorprendió que al lugar donde ibas, restaurante donde comías, servicio de guía que te llevaba a algún lugar, lo primero que te pedía es por favor que entraras a alguna de las aplicaciones
y que le des una buena recomendación o que le des una buena puntuación. Porque esa es la guía en el mundo. O sea, nosotros tendríamos que tener una política pública de cómo hacer para que restaurantes, bares, ciudades estén en esas aplicaciones, ¿verdad? Y haya gente que esté revisando y que diga, che, me encantó, comí en lo de Oliver en Asunción, 5 estrellas. Eso tiene un valor enorme hoy. Tiene un valor y increíblemente hay poca gente que puntúa acá en Paraguay y hay gente que viene y me dice, vengo acá porque vi, está en algún hotel cercano y me dice, vengo acá porque vi que hay una puntuación y me gusta el perfil de lo que vos haces. Perfecto. Yo no vendí esa información, pero la información estuvo ahí. Está ahí, claro, está ahí. Y es fantástico, es buenísimo. Y creo que eso va ocurriendo con muchos restaurantes poco a poco acá en el mercado nuestro. El paraguayo no se fija en eso, el extranjero sí. ¿Qué tipo de turistas son o de qué nacionalidad, de dónde son los que más acuden, por ejemplo, a los bares acá? De todas partes. Generalmente hay muchos estadounidenses, europeos. Los europeos se quedan encantados. Los europeos vienen y ya no se quieren ir más. Número uno, por la amabilidad de la gente, ¿verdad? Por cómo les tratan. O sea, para ellos la calidez de nuestra gente es fundamental también para esto, ¿verdad? Y salen contentos, les gusta. O sea, realmente tenemos un atractivo turístico muy interesante que es la noche, ¿verdad? Yo creo que podríamos hacer tranquilamente el trabajo que hizo Perú con la gastronomía, ¿verdad? Como el acuso el nombre del estándar de la gastronomía que hizo con la gastronomía, también podríamos hacer algo parecido a la noche, también ellos podrían hacer gastronomía, ¿verdad? Pero sí tenemos potencial, especialmente la calidez de la gente, ¿verdad? Y eso, podemos explotar eso y ser un punto atractivo con la noche. En el caso de ustedes, que los extranjeros que más vienen... Nosotros tenemos muy diferenciado. El turismo de negocio es argentino y brasilero el que más viene acá al Paraguay. Y increíblemente, por más que digamos Argentina está con problemas y ellos vienen a hacer negocios, vienen su almuerzo, su cena y gastan un buen dinero. Y el turismo que no viene de negocios es mucho europeo. Bastante europeo que vemos acá en Paraguay, alemanes, franceses y algo de norteamericanos. Y muchos de los norteamericanos vienen con intención de comprar algo acá en Paraguay, alguna propiedad, alguna casa de algo, no salen con las manos vacías, ellos vuelven con alguna propiedad. ¿Cuál es el motivo? No sé, pero vienen a invertir. Mirao. Bueno, ahí, perdón, si tenés tiempo. No, sí. Quiero nomás saludar ya porque estamos en comunicación vía Zoom con Josefina Otero, es presidenta de la Asociación de Hoteleros del Paraguay, ella está en Encarnación. Hola Josefina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por recibirme. Bueno, gracias por estar compartiendo con nosotros. Quiero saludarle también ya a Jorge Mendelssohn, presidente de la Cámara Paraguaya de Centros Comerciales. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis, a los panelistas y a tu gran audiencia. Bueno, gracias por acompañarnos también esta noche, Jorge. Quiero preguntarle a Josefina, primero que nada, uno de los sectores más beneficiados con lo que fue todo esta fiesta de lo de Sur, obviamente fue el de los hoteleros. Hacía muchísimo tiempo que no tenía, digamos, muchos de los hoteles estaban llenos. Esto es una cosa que no se veía hace rato, Josefina. Sí, es algo que no veíamos desde 2019, ya que 2020 y 2021 fueron años muy difíciles para nuestro rubro, así que sin duda es el evento más importante post pandemia, ¿no? ¿Y cómo ven digamos, encontrar otras actividades que permitan mantener este ritmo? Obviamente no vamos a tener este nivel de cobertura, pero digamos que el flujo de pasajeros, de turistas, no merme. Y la verdad que el turismo de reuniones, como en el caso de este evento, representa un 40%, se hizo en el último observatorio. Se determinó este porcentaje. Entonces creo que es importante que se siga apostando a lo que es el turismo de reuniones, seguir licitando por eventos de esta magnitud, seguir promocionando a Paraguay como destino. Realmente trae un derrame económico impresionante. El estudio que se hizo determina que el derrame económico para todos los rubros, no solamente para el hotelero, es de más de 260 millones de dólares.
Y también el 60% de las personas que vienen por un evento, o sea, por el turismo de reuniones, suelen retornar a ese país y tienen una buena experiencia. Entonces es una muy buena forma también de promover el destino a nivel turístico. Jorge, en el caso de los centros comerciales, ¿ustedes sintieron el impacto de la gente que vino para lo que fue este evento deportivo, o estos eventos deportivos en realidad? Sí, efectivamente hemos sentido el impacto, sobre todo los centros comerciales próximos a los lugares de las competencias o a los lugares donde estaban hospedados las diversas delegaciones. Esos centros comerciales tuvieron un gran impacto, tuvieron un crecimiento importante en el tráfico, sobre todo con muy buena respuesta en todo lo que hace referencia a rubros como la gastronomía, servicios básicos y entretenimiento, y también indirectamente las tiendas, por supuesto. ¿Y cómo ven ustedes la posibilidad de organizar otros eventos que tengan, no sé si esta magnitud, ¿verdad?, pero estas características, digamos, una suerte de cooperación público-privada que capte el interés de gente que venga afuera y que vea las cosas que a lo mejor no saben que hay en Paraguay? Estamos hablando, la gastronomía es barata y es muy diversa, la hotelería hoy compite, digamos, en calidad con toda la región, y los centros comerciales que tenemos, ¿verdad? ¿Existe la posibilidad que esto se pueda seguir repitiendo en el tiempo, independientemente de los vaivenes políticos que hay? Por supuesto que existe la posibilidad, Luis. Yo creo que acá ocurrió un fenómeno muy importante que se llama un aumento de nuestra autoestima. Nos dimos cuenta los paraguayos que se puede hacer en Paraguay cosas importantes, cosas relevantes. Fuimos vidriera, yo diría, no solo regional, sino mundial, de un evento deportivo de esta envergadura, y eso tiene un impacto demasiado grande. Yo pienso que las condiciones las tenemos, creo que tenemos que trabajar en forma conjunta, sector público, sector privado, y realmente ocuparnos, como decían ahí los panelistas, en otros países del mundo hay semanas de la gastronomía donde van turistas de diferentes lugares, hay grandes congresos internacionales. Paraguay tiene condiciones, tiene una posición geográfica favorable, y sobre todo con el tema UDESUR hemos visto, se ha destacado valores que nosotros los tenemos intrínsecos, pero nos sacamos partido, como ser la empatía, la amabilidad, la hospitalidad. Eso tiene mucho valor, el extranjero le da mucha importancia y eso mejora la experiencia de viaje de una persona. Yo pienso que esto debería ser como un punto de inflexión para empezar a hacer cosas grandes, a pensar, a proyectarnos, a planificar, y necesariamente debe ser en conjunto a nivel público y privado. Josefina, en el caso de los hoteles, el hecho de que la gente haya conocido, haya tenido la experiencia, ¿verdad?, de hospedarse en un hotel en Paraguay, en Encarnación, ¿ustedes creen que esto, digamos, supone la generación de una clientela? Es decir, ¿es probable que esta gente después repita, decida retornar en algún momento a Paraguay? Sí, sin dudas funcionó como vidriera. La mayoría de las personas se sorprendieron con lo que se encontraron en Paraguay. El tema de Paraguay como destino es que a veces no tiene tan buena prensa. Creo que lo importante es empezar a hablar bien de Paraguay como destino, de destacar todo lo que tiene a favor, no solamente enfocarnos en las cosas que todavía hay que mejorar. En muchos destinos a nivel internacional hay cosas para mejorar también, pero creo que acá a veces se habla más de lo negativo que de lo positivo. También destacaron mucho, como decía Jorge, la amabilidad, la calidez humana, porque vos te podés ir a muchos destinos afuera en Europa, mismo en Sudamérica y demás, y no en todos te vas a encontrar con este nivel de servicio en cuanto a calidez humana. Hay muchos destinos muy bien desarrollados a nivel turístico, con muy buena infraestructura, pero con un bajo nivel de servicio en cuanto a lo que es el recurso humano. Y acá en Paraguay se destaca muchísimo eso. Y este era un grupo bastante complejo porque tenían muchas entradas, salidas, eran muchas disciplinas, todos tenían un menú diferente por sus nutricionistas, por el tipo de deporte que realizaban. O sea, era una operativa bastante compleja
y realmente estuvo a la altura, y no solo que estuvo a la altura, salieron felicitando la experiencia que han tenido, y han tenido una experiencia 360 positiva, no solamente en los hoteles, también cuando fueron a los shoppings, cuando fueron a los restaurantes, cuando tomaron un transporte, porque Senatur también estuvo trabajando, por ejemplo, con los taxistas, formándolos. Entonces, yo creo que la cooperación público-privada es de las mejores cosas. Creo que también el poder de las asociaciones gremiales, como es la de shoppings, como es la de gastronomía, como es la de hoteleros, que trabajen en conjunto con el Estado y armando alianzas entre los diferentes rubros, me parece que es un gran camino a seguir. También apoyar en los incentivos que se hacen a Paraguay como destino, se hacen misiones comerciales, se hacen licitaciones. Hay un Convention Bureau, el Convention Bureau se dedica a captar eventos de esta magnitud, entonces es un punto de partida para poner foco, porque a partir de los asociados que tiene el Convention Bureau se generan recursos para ir a ganar estas licitaciones también. Entonces hay varias cosas en las que hay que centrarse, pero se demostró que el país está preparado, y está más que preparado, porque la experiencia fue positiva, no fue regular que está todo ok, no, fue muy por encima de lo regular, fue con felicitaciones y fue sintiéndose muy bien y con mucha gente queriendo regresar y sintiéndose como en casa realmente. Oliver, esta experiencia, estamos acá hablando con gente de diferentes gremios, permitió también que tengan una conversación, por decirlo así, porque si podemos desarrollar otras actividades como esta, no digo precisamente la magnitud de Sur, pero otras, todos los sectores se ven beneficiados. Todos los sectores se van a ver beneficiados, evidentemente, y lo veníamos hablando anteriormente. Si se van buscando diferentes tipos de eventos, la gente va a buscar hotelería, va a buscar gastronomía, va a buscar un regalo. La gente... ¿A cuánta gente yo le recomendé que pasaba, dónde puedo comprar algo paraguayo, verdad? Entonces le decía, en tal shopping, en tal piso, hay una tienda donde vas a conseguir cosas paraguayas. Entonces, eso mueve un poco lo que genera un evento, ¿verdad? Y evidentemente Senatur también bloqueó Calle Palma, creo que durante 2 días, puso unos stands de artesanía, de comida regional, y muy interesante. La cuestión es que no todo el mundo estaba desplazándose hacia el centro. Los buses oficiales iban y venían entre los hoteles y los lugares de los eventos y no estaban llevando tanto hacia el centro, pero supe que hubo un día en el cual las empresas de transporte estuvieron llevando hacia el centro para que conozcan la belleza que tiene Asunción, porque Asunción tiene cosas históricas y muy bellas para visitar también al mismo tiempo. Yo me pregunto si se puede desde el sector privado generar alguna iniciativa. No sé, hace rato decía un festival, no sé, Rock in Rio, una cosa ya muy grande, ¿verdad? Pero un festival de música y gastronomía, alguna idea que surja desde el sector privado y a la que se pueda sumar el Estado, obviamente invirtiendo, porque hay que hacer infraestructura, hay que crear condiciones, pero son todos los sectores los que se benefician y estamos hablando de sectores que emplean a miles de personas. O sea, el movimiento de un mercado interno es demasiado importante. Justamente de eso te iba a hablar hace rato. En Pilar, por ejemplo, el 2 de enero, creo que el día después de Año Nuevo, se desarrolla un evento gigante que se viene ya haciendo hace 15 años por ahí, solo que le falta promoción y le falta prensa, ¿verdad? Pero más o menos al ver a casi 1.200 personas en un 80% de extranjeros, que son todo el cuerpo de paz y todas esas cosas, tenemos eventos grandes. Solo que ¿Cuál es el evento? Fiesta hawaiana. Fiesta hawaiana. Oh, mira. Sí, nada, es bien, y es un evento gigante con grupos grandes. Mueve toda una ciudad que realmente casi todo el año está apagada, ¿verdad? Y cosas así, o sea, realmente también la prensa cumplió un papel fundamental en el Odesur, ¿verdad? Que promocionó, yo que te digo que estoy en el ámbito también del deporte, ahora todos los chicos se están moviendo buscando algún deporte para practicar después del Odesur, y todo gracias a que tuvo visualización, gracias a la prensa, ¿verdad? Y tuvo mucha promoción por la prensa. La prensa invitó a muchos deportistas, por fin conocemos a nuestros deportistas nacionales, y eso hace que todo crezca, ¿verdad? Entonces, para los eventos grandes también necesitamos el apoyo de la prensa, necesitamos inversión del Estado para poder promocionar de forma internacional también nuestros eventos y mostrarle al mundo un país que no es tan malo como se dice, ¿verdad? Y como se escucha. Yo tengo que hacer una primera pausa. Enseguida vamos a hablar
vamos a seguir sobre esto porque me parece que es muy importante y además no tenemos que dejar que se enfríe, que pase a ser una anécdota nomás. Así que vamos a hacer una pausa. Le quiero agradecer a Oliver porque me parece que tiene un compromiso, ¿verdad, Oliver? Tengo un compromiso que ya llego atrasado, pero, bueno, se entiende cuál es el motivo, así que ningún problema. Muchas gracias a vos y vuelvo a decir, este tipo de eventos es un éxito total para el país y que vuelvan a ocurrir de este tipo de eventos, dijiste muy bien, tiene que ser una cosa entre el sector público y privado para que vuelva a ocurrirlo. Hacemos una brevísima, gracias Oliver, gracias. Hacemos una brevísima pausa, enseguida seguimos con el tema. Mi mamá es mi heroína, es la mejor. No importa qué pase, con sus poderes arregla todo. El arma secreta de mamá es el nuevo Persil. Su acción profunda penetra profundamente en las fibras, removiendo todo tipo de manchas y malos olores. Esa es mi mamá. Nuevo Persil, acción profunda. Él es ¡Pedro! el doctor del grupo. Y Pedro. está cansado de que siempre le pidan algo para el dolor. Porque donde sea que Pedro. esté, le preguntan qué tomar. Te presentamos Calmadol, el ibuprofeno en cápsulas blandas, especial para dolores de cabeza, corporales y musculares. Calmadol, calma el dolor, un producto de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Escuchaste hablar de los departamentos en Pozo que podés comprar sin entrega inicial y recién empezás a pagar a los 30 días de mudarte? ¿No? ¿Te parece poco creíble? A mí también, y por eso llamé. Ahora tengo reservado mi departamento en Magnolia Village, acá en Asunción. Llama vos también al 0976 98 47 84 y hacer realidad el sueño de tu departamento propio. Magnolia Village, un proyecto de Visa Emprendimientos. Más que una estación de radio, somos Monumental 107.9 FM y llegamos a la capital del Alto Paraná para acompañarte con información oportuna y eficaz, contenidos de calidad, análisis y opinión sobre lo que está pasando. Radio Monumental llegó al este del país. Mantenete informado con nosotros. 107.9 FM Monumental. Radio Futuro, Ciudad del Este. Atacamos, pero no llegamos al arco. Cierra su centro de rehabilitación en Nos replegamos atrás. Tuvimos que hacer muchos cambios. No alcanzó la meta este año. Pero que estemos perdiendo no quiere decir que nos demos por vencidos. Porque en este equipo sabemos que rendirse no es una opción. ¡Vamos, vamos, vamos! Por las familias de Teletón, el 4 y 5 de noviembre, dimos vuelta al partido. Encontrá tu Moroti de siempre con una imagen renovada en una presentación más amigable con el ambiente. Su fórmula única y singular garantizan la mejor limpieza y un perfume inigualable. Comprando a granel los productos Moroti líquido, fragancia duradera o Moroti jabón polvo alta espuma, no solo estás ahorrando, sino que contribuís con la responsabilidad ambiental. Moroti, misma fórmula única, perfume inigualable en el envase que prefieras. Mi día comienza desde muy temprano. Y con Multivitam 27 Plus arranco con todo. Desde el amanecer empiezo con la mejor energía. Al aire. Para seguir la mañana a full y mantenerme en forma. Con Multivitam 27 Plus, vos también podés elegir. Concentrarte al máximo para hacer lo que te apasiona. Seguir entrenando para rendir más. Mucho más. Enfocarte más en tus estudios. Hacer todo lo que siempre quisiste. Con Multivitam 27 Plus, elegí más para tu día. Con Claro, olvídate de la mala onda de octubre. Envía ahora Claro al 2210 desde tu celular y este mes te regalamos un pozo de 4 millones. Y acordate que para tener más chances de ganar, envía las veces que quieras la palabra suma al 2210.
volvemos y le iba a preguntar a Jorge Mendelson. Jorge, cada tanto hay unos esfuerzos enormes digamos, que se hacen de manera individual, que hace cada shopping o que hace un hotel, para organizar algún evento que permita movilizar, qué sé yo, se hace una fiesta gastronómica, pero si se hiciera de manera coordinada desde el Estado, desde alguna organización pública y con los diferentes sectores, el resultado sería absolutamente distinto, ¿no? No, efectivamente es así, Luis, y lógicamente pensar en hacer algo uno solo, eventos de gran envergadura, es realmente impensable. Yo pienso que esto sirvió para romper el tabú porque había demasiadas dudas, había mucha gente, no quiero decir negativa, pero que no tenía mucha fe, y realmente todos vimos, incluso con asombro, los eventos de una naturaleza extraordinaria, con un profesionalismo envidiable. Realmente lo único que nos sentimos es orgullosos de ser paraguayos. Y por eso digo que esto realmente aumentó, elevó nuestra autoestima. Yo escuché, y se escucharon también por diversos medios, muchas críticas que las últimas mejoras, arreglos, limpieza, se estaba haciendo sobre la hora. Yo realmente todo lo contrario, me puso muy contento que todos nos preocupamos por mejorar, tanto a nivel público como privado. Lo que sería el desafío ahora, pienso que es poder continuar en modo ODESUR, porque realmente nos gusta a los paraguayos ver las cosas bien, que las cosas estén en condiciones. Entonces pienso que tenemos que dar el ejemplo, tenemos que exigir a nuestras autoridades que también pongan las cosas a la altura que nos merecemos. Yo pienso que tendría que haber un antes y un después. Josefina, ¿y cómo discuten en el gremio? Obviamente todos pusieron, por decirlo así, se pusieron sus mejores vestidos para recibir a la gente de afuera. Pero la cuestión ahora, el desafío es mantener esto, ¿verdad? Obviamente sabemos que muchas veces se responde a la realidad del mercado. Si vos tenés un cuarto de tus habitaciones ocupadas, como que se te desinfla un poco la maquinaria, ¿verdad? Pero el desafío es ahora mantener esto con este nivel de calidad. Sí, la calidad siempre estuvo. Obviamente a nosotros nos golpeó durante pandemia el poder hacer nuevas inversiones, incluso algunas propiedades sí han tenido que cerrar. Entonces, sí, este año que se reactivó a partir de marzo, se aprovecharon a hacer de nuevo inversiones. De hecho, se reabrieron 3 hoteles para alojar a gente de ODESUR que estaban cerrados. Pero la calidad siempre estuvo. Sí, lo importante para nosotros es eso, que haya movimiento en el país, que haya eventos, que haya todo lo que es inversiones también genera muchísimo movimiento. Este año hubo un evento que se llamó Investing Paraguay, por ejemplo, que trajo muchísima gente, que se vuelva a hacer la expo de forma presencial, también trajo mucha gente. Entonces, creo que lo importante es hacer. Y también a partir de la pandemia, nosotros en la asociación nos unimos mucho más entre los socios, más allá de que seamos competidores, nos dimos cuenta que trabajamos mejor aliándonos y generando buenas prácticas. Incluso para lo que fue ODESUR armamos las pautas del contrato y formas de pago en conjunto con la agencia que licitó para que todos los hoteles tengan las mismas condiciones y sean justas. Creo que estamos en un muy buen momento en ese sentido y creo que lo que faltaba era eso, demostrar que esto se podía hacer, que esto era posible, que Paraguay está preparado. En muchas entrevistas previo de Sur me preguntaban si íbamos a poder alojar a todos, si íbamos a llegar, si estábamos preparados, como buscando un poco el lado de que no se iba a poder, de que la infraestructura todavía no estaba lista. A nivel internacional, siempre que se realizan juegos de este estilo, hasta último momento siempre se están haciendo mejoras, arreglos y terminaciones en cualquier país del mundo. Entonces, ¿por qué siempre se lo tira un poco abajo a Paraguay? Me parece que se lo menosprecia como destino, que se enfoca mucho en lo malo, en lo que no se puede, y coincido mucho con Jorge en eso, que esto levanta mucho la autoestima. Incluso también, no sé, un ejemplo práctico y rápido, nosotros con uno de los hoteles apadrinamos una plaza y mucha gente a mí me dijo, ¿para qué vas a apadrinar la plaza y cuidarla si vas a ver que nadie va a cuidar? Yo le dije, vas a ver que si nosotros la ponemos linda, la gente la va a cuidar porque se va a sentir orgullosa de esa plaza en su barrio. Y así fue. Y así un montón de empresas están trabajando en espacios públicos. Hay varias iniciativas
que promueven esto, en tratar de embellecer la ciudad haciendo alianzas público-privadas. Hay proyectos, nosotros hemos trabajado desde el año pasado, estamos reciclando vidrio por primera vez en el país y es una alianza, de nuevo, público-privada también, de la mano de la municipalidad y entre diferentes empresas lo hemos armado. O sea que hay que involucrarse porque hay iniciativas vigentes actualmente para hacer este trabajo de que la ciudad esté limpia, esté segura y se mantenga. Pero creo que también, más allá de quejarse sobre esos puntos, es eso, involucrarse, hablar con los concejales, con el intendente, con quien corresponda. Nosotros desde el sector de turismo también estamos en una mesa de trabajo en conjunto con Senatur y todas las cabezas de gremio, que es el Consejo de Turismo, donde estamos proponiendo iniciativas también. Entonces, hay muchas, pero hay que involucrarse y hay que trabajar realmente y a veces hay que insistir también, pero creo que hay que ir con proyectos. Al Estado le funciona mucho más y desde el sector privado ya vamos con una idea y un proyecto y le decimos, mira, tenemos este proyecto, pensamos hacerlo de esta forma y ahí es un poco más fácil conseguir ese apoyo cuando ven que uno también se movió y uno también consiguió. No siempre es fácil, pero creo que el camino es hacer principalmente y animarse a que se va a poder. Bueno, creo que es clave eso que acaba de decir Josefina, Jorge, ¿no? Yo también creo que desde el sector privado hay que acercar las propuestas que ya estén bastante masticadas, digamos, y que casi se vea obligado el Estado y la clase política a seguir, a ejecutar el proyecto, ¿no? Sí, así mismo. Bueno, en el caso de usted, Augusto, yo creo que un poco también se están acercando ahora, porque cada quien estaba por su cuenta, eran como todos competidores, ahora se darán cuenta que, digamos, tienen todos más o menos el mismo desafío. Así mismo, como dice el dicho, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Y vamos a conseguir grandes cosas toda vez que estemos unidos. Y yo creo que podemos sacar algo lindo para los bares, ¿verdad? Que donde el país apueste, el gobierno apueste y sea rentable para ambos, ¿verdad? Para el país y para nosotros. Estoy cerrando, Jorge, se me acaba el tiempo, pero me gustaría saber cómo están, digamos, ¿esto les permitió resarcirse en parte de lo que fue un año bastante complicado otra vez? Sí, yo diría que dio un respiro, lógicamente, como te indiqué, más concentrado en las zonas donde se llevaba a cabo, ya sea la parte de residencia de las delegaciones como de la realización de los eventos deportivos, pero lógicamente trajo oxígeno al mercado, eso es muy positivo, pero sobre todo trajo mucho entusiasmo, porque en el fondo lo que necesitamos nosotros es tener optimismo, que las cosas van a ocurrir, que las cosas buenas están por venir. Yo pienso que hay mucho por hacer, yo pienso que no podemos solamente sentarnos a esperar que mejoren las condiciones, tenemos que ser proactivos y tenemos que forzar que las cosas ocurran. En el Paraguay se pueden hacer cosas grandes y pienso que esta fue la mejor demostración. Yo en particular soy muy, pero muy optimista. Jorge, te agradezco mucho, gracias por tu tiempo. Josefina, también muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes siempre por brindarnos el espacio. Y sí comento que el 7 y 8 de noviembre vamos a estar realizando Expotel en Asunción, que es el evento más grande de hotelería, y el acceso es libre y gratuito para que se acerquen a nuestras plataformas para inscribirse, así que invitarlos a todos también para que nos acompañen. Dale, perfecto. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, gracias. Bueno, te quiero agradecer, Augusto, gracias por la compañía. Y bueno, tenemos que seguir conversando. Ojalá que la noche asuncena cobre fuerza y se convierta en buen negocio para ustedes, fuente de trabajo para mucha gente, ingreso para el país. Que sea un atractivo de la región. Así mismo. Bueno, dale, che, gracias. Muchas gracias. Tenemos que hacer nosotros una breve pausa. Enseguida vamos a estar con el viceministro de Hacienda, Iván Haas. Hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un gobierno que se está yendo. ¿Qué supone esto? ¿Vamos a tener alguna garantía de que políticas públicas pueden seguir ejecutándose independientemente de quién gane las elecciones? Lo hablamos después de la pausa. Bueno, vamos a hablar de un tema... a ver, primero un escenario muy delicado que estamos viviendo y un acuerdo que se suscribe con el Fondo Monetario en este momento y que uno
por ahí dice, bueno, ¿por qué un gobierno que ya se está yendo? ¿Con qué objetivo? Para darnos respuesta está Iván Haas, viceministro de Economía. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a la teleaudiencia. Bueno, gracias por venir Iván. ¿Qué supone este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Para hacer qué cosa? Sí, cortito Luis, si me permitís, para no robar mucho tiempo, hacer un poco de historia. El año 2003... la economía nacional venía muy mal, ¿verdad? Indicadores muy feos en lo que es crecimiento económico, desempleo, pobreza. También había rezago en los pagos que hacía el gobierno, inclusive salarios, jubilaciones, ¿verdad? Entonces en aquel momento se decidió entrar a un acuerdo con el Fondo Monetario que fue, yo creo, bastante provechoso, dejó sus frutos en los años siguientes. Se pasaron reformas muy importantes como la reforma tributaria, la propia reforma de la caja fiscal, también el Banco Nacional de Fomento. Y la administración del expresidente Nicanor se caracterizó por buenos números económicos producto de este acuerdo, ¿no? Lastimosamente, con el correr de los años, estas reformas que se pasaron en su momento fueron perforadas en el tiempo con otras leyes. Entonces, hoy nosotros vemos que esas reformas se debilitaron con el tiempo, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, ya desde el inicio de esta administración nos embarcamos, ¿verdad?, en un proyecto de reformas en varias áreas. De hecho, a esta altura podemos decir que 23 proyectos de ley ya fueron aprobados en distintas áreas, ¿verdad? En lo que respecta al lavado de dinero, también la gestión económica, la política fiscal. Recordemos la reforma tributaria se pasó en el 2019. Y la idea de entrar nuevamente a un acuerdo con el fondo es darle continuidad a esta agenda de reformas. Nosotros tenemos la visión de que un cambio de administración representa una oportunidad. Muchas de las leyes importantes que hoy siguen vigentes se hicieron en la bisagra de cambio de administración. Por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal fue diseñada a la salida de Manuel Ferreira como ministro y se aprueba en la administración de Horacio Cartes, ¿verdad? Entonces, así hay muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces, la idea de entrar ahora en un acuerdo, como dije, es darle una continuidad a esta agenda de reformas. Y decir, independientemente de la administración que le toque asumir el año que viene, decir, bueno, estos son los problemas del país. Tenemos informalidad, por un lado, de la economía. Hoy tenés 65% de la economía que es informal. Tenés problemas en el sistema de jubilaciones públicos. Tenés problemas en las empresas públicas. Tenés problemas con el fomento al ahorro interno. Estamos hablando acá de la superintendencia de pensiones, por ejemplo, que en su momento intentamos pasar, no fue posible. Entonces así se construye este acuerdo sobre una base de 14 condiciones. Este acuerdo aún está en el circuito interno del Fondo Monetario. La idea es que esto se trate a finales de noviembre en el directorio del fondo. Nosotros llegamos a un acuerdo técnico con ellos que fue anunciado por el propio fondo. Tuvimos una reunión bilateral con la directora ejecutiva, Cristalina Georgieva. Ella también comprometió el apoyo al país para llevar adelante este programa. Y la idea es que cuando esto sea aprobado, Luis, por el fondo propiamente, socializar principalmente con el sector político, ¿no? Nosotros vemos este acuerdo como una propuesta técnica al sector político de decir, estos son los problemas que nosotros vemos en el país, discutamos, ¿verdad? Este acuerdo tiene una vigencia de 2 años, van a tener revisiones semestrales de indicadores que se acordaron dentro del acuerdo y incluso la idea es proponer al propio Congreso un cronograma de discusión y tratamiento de muchas de estas leyes, ¿verdad? Porque finalmente, ¿qué ocurre en muchos casos, Luis? El Poder Ejecutivo trabaja en una propuesta técnica, va al Congreso y no se trata. Muere ahí, claro. Ejemplo de eso es la Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0, que nosotros le llamamos de esta manera, ¿verdad? En realidad, una actualización de la ley ya vigente. Eso está desde diciembre del 2020 en el Congreso, no fue tratado ni siquiera en ninguna de las comisiones. Entonces, la idea es buscar un compromiso también con el sector político. Queremos socializar esto con los precandidatos a presidente, las personas que están hoy en día pugnando por cargos en el Congreso, ¿verdad? Entonces, la idea es que podamos ponernos de acuerdo en una hoja de ruta de Estado y no de administración, ¿verdad? De las administraciones que van pasando, ¿verdad? Si me preguntas, Luis, para mí por lo menos, si hacemos un top 3 Vamos a los puntos más importantes. O sea, a ver, para que entienda bien la gente, este acuerdo busca, estamos en una misma zona de riesgo por lo menos, no tan catastrófica como fue en el 2003, pero puede llegar a ser complicada, porque hay en este momento una cantidad de proyectos de aumentar gasto público en el presupuesto y lo que necesitamos es como una contención. Correcto. Entonces, este acuerdo nos permitiría
fijarnos una línea y no pasarnos de esa, no salirnos de esa línea. Es así. Esto es una hoja de ruta de reformas, ¿verdad? Como dije, una propuesta técnica. Esto no está escrito en piedra. Lo que quiero llegar con esto es que si la administración entrante desea hacer ajustes, lo va a poder hacer, ¿verdad? No, tampoco está escrito en piedra, ¿verdad? Y acá traigo una anécdota rápida, Luis. Nosotros la semana pasada estuvimos en Washington justamente hablando con la gente del fondo y con muchos inversionistas privados. Y uno de los inversionistas nos hacía una pregunta, una anécdota rápida: ¿qué es lo que a ustedes les preocupa en el país? Y tenemos dos preocupaciones, le dije. Uno a corto plazo, que son este paquete de aumento de gasto que tenemos, ¿verdad? Principalmente ya mirando al presupuesto 2023. Y en el mediano largo plazo, creo que la preocupación es cómo financiar si se aprueba todo esto, ¿verdad? Y si se llega a aprobar todo, más temprano que tarde vamos a tener que hablar de aumentos de impuestos. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? ¿Verdad? Pensemos hoy quiénes son los que pagan impuestos en el país, y son el sector formal. La economía hoy tiene un 65% de informalidad, o sea, apenas un puchito de gente es lo que hoy día paga impuestos. Si nosotros cargamos más tributos sobre esta pequeña porción de la economía que sí paga, ese 35% claro, que paga. Ese 35%, estamos generando incentivos para aquellas personas que están, por llamarlo de una manera, en la frontera, en el borde de la informalidad, pero sí están en el sector formal, está generando incentivos para que los pase al sector informal. O sea, vamos a grabar. En concreto, eso nos decía hoy Oliver Gallet. Sí. Decía, hoy en el sector gastronómico tenemos tantas cosas que pagar para estar en la formalidad. Sí. Y es tan fácil que nos pasemos a la informalidad. Sí. Si vos le vas a cobrar más impuestos, lo que va a hacer, me paso a la vereda de enfrente, punto. Claro, generás incentivos para que se salgan de la informalidad, claro, cuando en realidad lo que deberíamos generar incentivos para que entren a la formalidad. Correcto. Entonces, dentro del acuerdo hay una propuesta, un compromiso de poner a consideración del Congreso Nacional una ley de formalización de la economía, o sea, generar incentivos, ¿verdad? Entonces, ahí principalmente el enfoque que estamos pensando hoy en día es en los trabajadores independientes, los cuentapropistas y en las MIPYMES, ¿verdad? Para que puedan entrar al IPS. Hoy en día ser formal, ¿cuánto cuesta? Y cuesta 25.5% de la renta de un trabajador. O sea, 9% pone el trabajador y 16.5% pone el empleador. Entonces, para un cuentapropista o para una MIPYME chiquitita, una mercería que tiene 3 o 4 empleados, es caro eso, ¿verdad? Entonces, la idea nuestra es poder generar como un estadio anterior, ¿verdad? Para que después pasen al régimen general. Tal vez un régimen diferenciado, ¿verdad? Con una menor canasta de beneficios, pero también más barata, ¿verdad? Estamos todavía haciendo números, pero no sé, estamos hablando de 12, 13%, mucho más barata. Y después sí pasar, que pasen al régimen general, ¿verdad? Esto tiene que ser con incentivos para que entren a este estadio intermedio y también para que salgan de este estadio intermedio, porque si no... Si no vas a tener los que ya están en el sector del 25 que se van a querer pasar al 15. Claro, o sea, y hay ejemplos en otros países de que estos regímenes especiales, como se lo conoce, si este grupo económico permanece mucho tiempo ahí, no es bueno. Claro. Genera, por ejemplo, lo que se conoce como enanismo empresarial. Si vos fijas una frontera, es decir, si vos facturas X, pagas tanto. Y si facturas X más 1, te pasas acá y pagas mucho más. Entonces, hay un incentivo para quedarse ahí. Entonces, claro, para que no crezca. Para que no crezca, ¿verdad? Entonces, realmente estamos teniendo mucho cuidado en ese sentido y la idea es poder formalizar más, ¿verdad? Finalmente eso va a beneficiar tanto obviamente a las personas, que es el objetivo, y también al sistema de previsión social, ¿verdad? Que hoy en día también tiene sus particularidades, ¿verdad? Por otro lado, Luis, también nosotros la idea es poder reimpulsar la superintendencia de pensiones. Yo creo que lastimosamente ese proyecto de ley fue rechazado en su momento por el Congreso. ¿Y por qué es tan importante, Luis? Realmente hoy, como vos sabés, tenemos varias cajas de jubilación en el país, tanto pública como privada. No existe un regulador. Y adicionalmente a que no existe un regulador, no se está trabajando ese dinero que hoy la población joven, gracias al bono demográfico que tiene el país, está aportando. Hay mucho de estos dineros que están prácticamente a la vista, ¿verdad? Cuando debería estar trabajando, generando intereses para que el día de mañana podamos jubilarnos todos. Entonces, ese proyecto de ley es muy importante para movilizar el ahorro interno, que esta entidad que se va a crear pueda marcar la cancha y decir, bueno, puede invertir en esto, en lo otro, etcétera, con cierta salvaguarda, pues finalmente el dinero de los aportantes. Entonces, eso va a movilizar el ahorro interno, se va a poder financiar créditos para el sector que así lo necesite, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las reformas que incluimos. También incluimos lo de la reforma de la caja fiscal, por supuesto, como sabes, la caja fiscal viene acarreando
innumerables problemas, déficits, inclusive hay proyectos de leyes que apuntan hacia todo lo contrario, en vez de mejorar, empeorar. Afortunadamente ahí tenemos muchos aliados también en el Congreso, lo hay que decir, el senador Rasmussen, la senadora Blanco Avelar, muy preocupados. De hecho se creó una comisión en el Congreso para estudiar esto, así que el apoyo de ellos va a ser fundamental, ¿verdad? También otra área que se incluye dentro del acuerdo es empresas públicas, ¿verdad? La idea un poco es también acá reflotar este proyecto de ley de gobernanza que se había presentado en su momento y lastimosamente por un mal entendimiento, el tema de los consejos nuevamente que se iban a crear, que tal vez iban a ser cupos de cuoteo político, no fue aprobado ese proyecto. Entonces la idea es mirar nuevamente la gobernanza establecida en ese proyecto y volver a presentar al Congreso Nacional, ¿verdad? Así una serie, también lo de garantías mobiliarias, Luis, que yo creo que es no menos importante. Hoy en día, cuando una MIPYME, una persona física va y pide un préstamo hipotecario, el 73% de la hipoteca que se dan es tiene como colateral inmuebles, ya sea terrenos, edificios, casas, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, si uno mira la composición de activos de las MIPYMES, apenas el 22% es inmuebles. O sea que para lo que él pueda apalancarse, 22% nomás hoy le permite el sistema. Y los otros son cuentas a cobrar, maquinarias, es decir, por ejemplo, una empresa que se dedica al sector, agropecuario, no puede hoy entregar como prenda un tractor. Un tractor cuesta mucha plata, entonces podría eventualmente entregar como prenda eso y sacar líneas de crédito, ¿verdad? Y así como dijiste, y también, lo que ya hoy en día está en discusión, lo de las compras públicas, ya el compromiso acá es reglamentar, porque eso ya tuvo un movimiento interesante en el Congreso, un ida y vuelta entre ambas cámaras, entonces ya el compromiso es reglamentar. Lo mismo para el servicio civil, tengo entendido que se envía de manera oficial esta semana al Senado, eso en su momento se había enviado ya, Luis, a la comisión esta de reforma. Se envía al Senado. Se va a enviar ya de manera, va a tener entrada oficial y esperemos también que esto pueda ser tratado en la brevedad posible, ¿verdad? Y así, Luis, una serie de reformas, no quiero entrar en detalle porque son varias, como dije, son 14, y la idea es que esto puedan ser revisadas cada 6 meses. Hay indicadores detrás de estas reformas, por ejemplo, el aumento del gasto corriente limitado, también el déficit para que pueda converger nuevamente al 1.5%. Entonces, el Fondo Monetario lo que va a hacer es el monitoreo del avance de esto, ¿verdad? Ahora, este acuerdo tiene que ser aprobado por el Congreso. Muy buena pregunta, Luis. En el año 2003, el acuerdo tenía atrás del acuerdo había dinero, había un préstamo. Sí. Que si mal no recuerdo eran como 73 millones de dólares. El Fondo Monetario siempre se caracterizó por esto. Países que están en urgencia financiera te dice, te presto el dinero como prestamista de última instancia, pero acá tengo una lista de tareas que hacer, ¿verdad? Ese no es el caso de Paraguay ahora. De hecho, esa fue otra pregunta que nos hicieron los inversionistas cuando hablamos con ellos. ¿Por qué no entraron a un acuerdo monetario, ¿verdad? Y la respuesta fue, el dinero no es un problema hoy. Afortunadamente para el gobierno tenemos acceso a líneas de crédito con organismos multilaterales, el mercado de bonos está abierto. Podemos sacar, digamos, hay línea de crédito si queremos plata. Correcto. Entonces el dinero no es un problema hoy. Realmente lo que nosotros necesitamos es un apoyo técnico, un acompañamiento a esto, ¿verdad? Entonces, respondiendo nosotros necesitamos un nutricionista. Exactamente. Que nos siga para que hagamos la dieta que tenemos que hacer. Sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, esto no requiere acuerdo del Congreso, el acuerdo propiamente, pero sí, como dije, nuestra idea es en paralelo ver algún tipo de herramienta que podamos discutir con el Congreso, que puede ser un proyecto de ley que establezca simplemente un cronograma de discusión y tratamiento. O sea, nos ponemos de acuerdo en una ley que en el primer semestre del 2022, del 2023 vamos a tratar tal ley, en el segundo semestre tal ley, vamos a estudiar y discutir, ¿verdad? Claro. Evidentemente el Congreso no va a aprobar un paquete de leyes todos juntos, lo va a discutir uno a uno, entonces la idea es poder encontrar esta segunda herramienta cuando el acuerdo sea ya aprobado por el directorio del fondo, ¿verdad? Así que esa es, digamos, la hoja de ruta que pretende dejar la administración en materia de reformas. Como así también en materia de proyectos de inversión pública, Luis, ¿verdad? Porque, tantas cosas que hoy en día se escuchan en este proceso electoral, ¿verdad? Que decían que esta administración no va a dejar proyectos de inversión para el que viene y realmente no es así, ¿verdad?
Hay más de 6.000 millones de dólares que se van a dejar en proyectos de inversión para que el que viene pueda escoger, ¿verdad? Nosotros teníamos una agenda muy grande de proyectos de inversión que fueron parados en la pandemia. Fueron suspendidos porque se priorizó el sector salud. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es avanzar con todos estos proyectos en paralelo y llegar hasta un estadio, ¿verdad? De que todavía no implique un compromiso financiero de ninguna índole para el gobierno, pero sí dejarlo ahí para el que viene pueda escoger, tenga un abanico. Y ahí tenés en distintas áreas, tenés obras de infraestructura vial, el sector salud, el sector eléctrico, así que también eso se va a dejar una hoja de ruta para las reformas y también en materia de inversión pública, ¿verdad? Ahora, digamos, si uno quisiera establecer una estrategia para que apruebe esto del Congreso, a cualquiera que gane las elecciones, le conviene que esto se apruebe ya ahora. Que inclusive esos proyectos de ley, la carrera de la función pública, los gastos públicos, les conviene que se apruebe ahora porque aprobar esto tiene un costo político. Totalmente. Digamos, qué mejor para el gobierno que va a asumir que este gobierno que se está yendo corra con ese costo político. Y sí. Ellos ya van a tener la herramienta hecha, ya va a estar la ley hecha. Claro, también eso es una posibilidad. Nosotros pensamos en que varias de estas leyes ya pueden ser aprobadas, como bien decía ahora. Una de ellas esperamos que sea la de compras públicas, esperamos la del servicio civil. Hay otras que van a llevar todavía un poco más de tiempo de trabajo técnico y discusión, socialización, pero la responsabilidad fiscal. Sí. O sea, eso le viene a cualquiera de los que pretenden llegar a la presidencia, porque es como que ya va a tener la excusa para no excederse en el gasto. Y decir, mira, señores, tengo este límite, está en la ley está aprobada. Sí. De hecho, la ley de responsabilidad mejorada que hoy está en el Congreso es más restrictiva inclusive que la actual. Establece un límite menor para el crecimiento de los gastos corrientes. La ley actual habla de un 4%, la propuesta habla del 2%. Establece un techo de deuda del 40% del Producto Interno Bruto. Hoy estamos alrededor del 36%, así que, pero esto es dinámico. La medida que la economía crece también genera espacio, ¿verdad? Claro, tener más margen. Que no se piense que no se le deja ningún margen a la administración que viene. Entonces, coincido plenamente, Luis. Yo creo que muchas de estas leyes, si son aprobadas ya ahora, le conviene a la administración entrante, ¿verdad? Ahora, Iván, no puedo dejar de hablar porque me voy a quedar sin tiempo. Creo que está muy claro el escenario de por qué este acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cuál es nuestro escenario hoy? Nosotros estamos, todos los días escuchamos un nuevo proyecto de más gasto público, más gasto público. Venimos de haber superado los límites que establecía la ley de responsabilidad fiscal, porque bueno, tuvimos la pandemia y por todo lo que pasó. ¿Cuál es el escenario hoy? Y es preocupante, Luis, realmente, como hablábamos fuera de cámara hace recién, creo que es un cambio de estrategia de meter más gasto al gasto público que asumieron lo que lo hacen, ¿verdad? Porque anteriormente lo hacían en el presupuesto. Si nosotros nos remontamos 5 o 10 años atrás, recordarás este famoso aumento generalizado de los salarios públicos del 35% que nos llevó de estar en superávit a déficit. Sí. Hoy realmente cuando se aprobó este presupuesto no había como grandes preocupaciones, pero por el camino fueron apareciendo y siguen apareciendo día a día nuevas propuestas de más gasto público, ¿verdad? Sin una contrapartida real del ingreso. Esto es muy dinámico. Si hiciéramos un corte, ahora estaríamos hablando de un impacto de más de 2.000 millones de dólares en las arcas públicas si se aprobase todo, tanto por el lado del gasto y la reducción del ingreso. Para dimensionar 2.000 millones es mucho, es poco, y es la mitad de la recaudación tributaria, ¿verdad? Estamos hablando de una recaudación anual de 4.000 millones de dólares y 2.000 millones, ¿de dónde sale? ¿Verdad? Es la gran pregunta. La única salida es aumentar impuestos. Aumentar impuestos que realmente no es muy simpático, como se dice, ¿verdad? Entonces, día a día siguen apareciendo proyectos de leyes. Te comentaba ahora, hay uno nuevo que estipula el pago de la deuda histórica de IPS, o sea, del gobierno central al IPS. Estamos hablando prácticamente de 300 millones de dólares, lo cual para nosotros es un sinsentido hoy en día, ¿verdad? Porque recordemos que la ley que establecía un aporte del Estado al IPS es del año 47.
cuando se crea el IPS, cuando era una institución joven y realmente necesitaba un apoyo, ¿verdad? Pero hoy en día el IPS es una institución más que consolidada con sus particularidades y sus problemas, ¿no? Pero que tenga un aporte del Estado no hace mucho sentido. Nosotros en el año 2019 habíamos trabajado mucho en un proyecto de ley para saldar esa deuda con un bono perpetuo, como se hizo con, recuerdo. Sí, como se hizo con el Banco Central, ¿verdad? Y con una tasa de interés muy bajita, entonces sanear contablemente esa deuda y de paso derogar ese artículo que implica un aporte del Estado al IPS. Lastimosamente después cayó la pandemia y eso quedó totalmente de lado porque, bueno, el IPS abocado a prestar servicios de salud y el gobierno central a obtener recursos para poder cubrir la pandemia. Entonces, yo creo que esta presentación o esta iniciativa legislativa que hay ahora tal vez da pie para volver a discutir esa solución, ese proyecto de ley y no hacer una transferencia de dinero hoy al IPS sin hablar inclusive de una reforma. O sea, la verdad que día a día siguen apareciendo proyectos de ley y es muy preocupante lo de verdad. Claro, porque una cuestión que es muy importante recordar, si bien el Instituto de Previsión, o sea, si la deuda es real, o sea, digamos, la ley establecía que el Estado tenía que hacer un aporte. Pero ese dinero, si es que hoy el Estado le paga al Instituto de Previsión Social, va a beneficiar a un sector mínimo de la población, que es el que está asegurado en el Instituto de Previsión Social, que son 2 de cada 10 trabajadores activos. O sea, vamos a destinar un recurso de todos los paraguayos para, ¿cuánto? El 1% de la población. Es así, o sea, ahí... Esto es más o menos lo mismo que estos proyectos de ley que pretenden mejorar los beneficios en la caja fiscal, porque le saca a todos y le da a un grupito chico, ¿verdad? Entonces, la propuesta en ese caso nuestra sería volver a discutir esto, lo del bono, un bono perpetuo, ¿verdad? Como se hizo en el caso del Banco Central. Y por lo menos lo que nosotros podemos resaltar también, Luis, que el presidente ha vetado todos los proyectos de ley, todas las iniciativas de aumento de gasto. Hoy estamos hablando del proyecto de ley que otorgaba compensación al gobierno de Itaipú, ampliaciones presupuestarias para Fiscalía, Contraloría, el propio Congreso, actuarios judiciales. Entonces ha vetado todo. El Congreso ha levantado 2 de estos vetos, el aumento tanto para el propio Congreso y también para la Contraloría. Los otros aún no fueron tratados. Hay que ver qué pasa con lo de Itaipú. Para nosotros esto es una ley que no tiene mucho sentido, son 950 millones de dólares. La pregunta que nos hacíamos es ¿quién va a pagar finalmente esto? ¿Verdad? El proyecto hablaba que va a pagar Itaipú, pero ¿con qué recursos? La parte que le pertenece a Paraguay. La propuesta era hablar con Brasil para que aumente el costo de la energía eléctrica, de tal manera incorporar este gasto, lo cual implica aumentar el costo de la energía eléctrica también a los brasileños. Pensar que eso va a ocurrir... Sí, claro, una estupidez. Es imposible. No, es imposible, ¿verdad? Entonces, finalmente, si ese proyecto de ley prosperase así como está, lo que va a pasar es que del dinero que hoy recibe Paraguay, de eso se va a tener que destinar al pago de esto. Básicamente sería quedarnos 3 años sin recursos de Itaipú, lo que implica no transferencia a los gobiernos locales, municipalidades, gobernación, etcétera, para poder cubrir ese gasto, ¿verdad? Que bueno, tampoco sería lo ideal, ¿verdad? Bueno, y si todo esto se convirtiera en un compromiso para el Estado, estamos hablando entonces del 50 o 40% de todo lo que hoy recauda Hacienda. Es así, es la mitad, Luis, porque te estamos hablando de una presión tributaria del 10%, ¿verdad? Nuestro Producto Interno Bruto son 40.000 millones, así que 4.000 millones de dólares es la recaudación tributaria que hoy ya es, digámosle, insuficiente para cubrir, hay que decir, para cubrir todas las necesidades que tiene el país. Sin embargo, nosotros antes de hablar de aumento de impuestos nos embarcamos en esta propuesta de mejoremos la calidad del gasto primero, antes de pedir más dinero a la gente, al contribuyente. Hay espacio de mejora por donde se lo mire. Empresas públicas, sistemas de jubilaciones, como dije, ¿verdad? Fomentar el ahorro interno, la formalización de la economía. Mejoremos lo que ya tenemos y después sí, ¿por qué no? En algún momento hablar de aumento de impuestos, ¿verdad? Pero cuando la base contributiva sea mucho mayor, ¿verdad? Estamos hablando, como dijiste, 35% es la cantidad de personas que hoy pagan impuestos, ¿verdad? Del total de la población económicamente activa. Y si vamos a la cantidad de personas que tienen hoy un sistema de jubilación al cual está aportando, es menor, es 20%, o sea, es menor todavía. Entonces, esto es un ganar-ganar para el que agarre la administración, Luis. Finalmente le va a tocar implementar
muchos de los resultados seguramente van a poder ver durante la administración entrante, como fue el caso de la administración de Nicanor, que mencioné hace un rato. Así que la idea es poder comprometer al sector político, explicar en qué consiste esto y socializar, y también pedir el apoyo a la sociedad civil, por supuesto, ¿verdad? Algo que se insiste mucho cuando se plantean este tipo de cosas es reduzcan la evasión fiscal. Como si fuera, digamos, fácil. Pero suponiendo de que se encuentre la fórmula, ¿cuánto más se puede recaudar si es que se reduce el nivel de evasión fiscal? Y bueno, Luis, el tema es que no hay una medición exacta por eso nuestra propuesta incluye lo de la formalización. Esto evidentemente va a ser un proceso gradual, es decir, que de un año a otro se van a formalizar, no sé, 20%, no sé, tal vez muy auspicioso, ¿verdad? Pero la idea es que sea gradual. Y hoy en día tenemos un proxy. Yo la vez pasada hacía una presentación en un evento de Cavialpa, de la Cámara Vialera Paraguaya, y bueno, obviamente todos los que estaban ahí querían saber cómo continúa la obra pública, cómo seguimos trabajando, ¿verdad? Yo les decía, bueno, veamos la reforma. Compras públicas te genera un ahorro 1.5% del PIB. Tenés después, hoy el déficit de la carga fiscal ronda los más de 220 millones de dólares pagados con ingresos tributarios, ahí tenés un 0,5 más. Y después, como proxy de formalización, usamos el programa Adultos Mayores. Hoy demanda 300 millones de dólares al año. Y esas son las personas que nunca tuvieron seguridad social y están siendo cubiertas por este programa de sistema no contributivo. O sea, si vos sumás todo eso, tenés 2.7% del PIB que podrías tener de espacio en tu presupuesto. Estamos hablando de más de 1.300 millones de dólares. Entonces yo le decía a ese auditorio, con estos 1.300 podemos hacer un ejercicio simple. Obviamente necesidad de recursos hay por todos lados. Salud, educación y infraestructura vial, ¿verdad? Démosle la mitad de infraestructura, 600 y pico. Esto puede meter como un flujo, ¿verdad? Para que año a año vaya financiando la obra pública, o incluso podés apalancar esto, ¿verdad? Hoy Paraguay, la tasa a la cual consigue recursos promedio es del 4% en dólares. Entonces vos con un flujo de 600 millones de dólares que eventualmente podría destinar a pago de intereses, genera un capital de 16.000 millones de dólares, que te cierra tu brecha de infraestructura en un 70%. Entonces, de nuevo, insistir con que este es el camino, Luis, el que tenemos que elegir, mejorar lo que tenemos, y el día de mañana sí, ¿por qué no hablar de ingresos tributarios? Pues se me fue el tiempo, Iván, pero bueno, creo que tenemos un pantallazo rápido de la situación, de por qué el acuerdo con el Fondo Monetario. En definitiva, todo está en manos de la clase política, que tendría que tener algún nivel de responsabilidad justo en un año electoral, ¿verdad? Pero bueno, no nos queda otra, ¿verdad? No, no queda otra. Como dije, Luis, esto es la propuesta técnica, ¿verdad?, que hace el equipo económico nacional a la clase política. Así que queda en manos ya de ellos o de un acuerdo entre ambos sectores, tanto técnico y político, ¿no? Iván, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Luis, y por el espacio. Un saludo también a la teleaudiencia. Bueno, nosotros con esto nos estamos yendo. Que tengan todos un feliz resto de jornada.